Bueno, Dios te bendiga, vamos a estar en el libro de Salmos, capítulo 18 ya. El pasaje se llama Acción de Gracias por la Victoria. Dice, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, la fuerza y mi salvación, mi alto refugio. Entonces, como dice prácticamente el título de Salmo, Acción de Gracias, un agradecimiento a Dios por la victoria, exacto, de hecho, específicamente por la victoria que le dio Dios a David. Invocar a Jehová, que es quien es digno de ser alabado y ser salvo de mis enemigos. Entonces aquí lo que pasa, lo que me da a entender es que David estaba en una guerra. Pero de hecho, David peleaba desde antes de ser rey. Recordemos que fue general de Saúl. Y Saúl lo enviaba a la batalla y David iba y ganaba. Y como le dije en otros videos, me llama mucho la atención que David nunca perdió cuando reinaba Saúl. Cuando Saúl era su jefe. Me heredaron ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de sol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y me angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces aquí David relata cómo era que se sentía. Dice que él se sentía angustiado en la batalla. Y que él sentía que iba a morir, que iba a fallecer en la guerra. Y empezó a clamar a Dios. Dice verso 7, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Entonces aquí dice, lo que va a entender es que los fenómenos naturales pueden ser causas también del enojo de Dios contra el hombre por el pecado. Recordemos, de hecho, yo creo que la escena más fácil de entender sería cuando Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que Dios se asqueó de ellos y se enojó y los mandó meteoritos. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió y vio densas tinieblas debajo de sus pies. Recordemos que Dios es amor, pero también fuego consumidor, ¿verdad? También Dios se enoja. Dios ama su creación, pero también se enoja por el pecado. Inclinó los cielos y descendió y vio densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia sus nubes posaron. Granizo de carbones ardientes. Entonces aquí relata David algo interesante. Dice que Dios montó un querubín. ¿Verdad que un querubín es una criatura que parece un ángel? O sea que es como... la Biblia relata, por cierto, cómo se los querubines parecen que tienen forma humanoide, con alas. Pero, o sea, no siempre es así. Otros parecen naves, por cierto. Otras parecen naves, como cosas, objetos. No siempre como forma humana. Eso es lo mismo que relata la Biblia. En Ezequiel, me parece. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por sus comederos, por el crecimiento suyo alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de cielo. Entonces, aquí relata David lo que vio. Dice que Dios utiliza, que el Dios se esconde. Dice que dice, puso tinieblas por su escondedero, por cortinas a su alrededor. Entonces, Dios se esconde ¿para qué? Pues no lo sabemos realmente para qué Dios se esconde. Eh, no, pues que no dice para qué. Por el reflejo de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tal vez para no impactar al hombre. Recordemos que cuando Dios habla, o sea, cuando el Padre, cuando el Dios cuando Jehová habla, lastima el cuerpo o sea, eso relata Génesis. Yo me acuerdo que dice Génesis que cuando Dios hablaba lastimaba al pueblo. O sea, la voz de Dios lastimaba el cuerpo de la gente de allí de Israel. Tal vez porque, o sea, tal vez si el hombre viera a Dios, se lo lastimaría alguna cosa así. Tal vez por eso Dios se esconde
para no lastimar al hombre o destruirlo. Pero pues eso es solamente mi conclusión, quién sabe. Por referencia y presencias unidas pasaron y carbones ardientes. Tornó los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, creencia de carbones de fuego, envió sus setas y los dispersó. O sea que no hay nada que pueda contra Dios, no hay nada que pueda detener a Dios. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron cubiertos de los cimientos del mundo. A tu represión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Entonces quedan muchos salmos todavía. Vamos a terminar nada más una parte hasta el 24 y luego continuaremos. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron cubiertos de los cimientos del mundo. A tu represión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Esto me recuerda mucho a cuando Israel pasó por el Mar Rojo. Yo creo que tal vez eso fue lo que Dios vio y relató en esto, que cuando Israel estaba en problemas, Dios abrió el mar, ¿verdad? Entonces aparecieron los cimientos de las aguas y quedaron cubiertos los cimientos del mundo. A tu represión, oh Jehová, por el talento de tu nariz. Entonces, me parece que David recuerda en este salmo aquel gran milagro que hizo Dios con Israel. Envió desde lo alto me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo. Y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Entonces aquí hay algo muy interesante. David decía de sí mismo que él era débil, que él se sentía débil al lado de sus enemigos. Y por eso no importa, porque, bueno, así lo dice David de sí mismo. Pero eso no importa, pues Dios nos protege a nosotros, ¿verdad? No importa, lo único que sí importa es tu comunión con Dios, que uno se congregue regularmente, que uno busque a Dios todos los días. En la oración, por ejemplo. Nos estaron en el día de mi quebranto. Mas Jehová fue mi apoyo, me sacó de lugares espaciosos y me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme al pie de mis manos me ha recompensado. Porque yo guardé de los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Entonces, aquí dice David que Dios hizo muchos milagros a su favor cuando estaba en la batalla, cuando estaba enfermo, Dios le libró, pero dice, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. O sea, pero él decía, tengo que ser íntegro, tengo que dejar el pecado. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia y conforme al pie de mis manos delante de su vista. Bueno, pues hasta aquí. Vemos cómo claramente Dios ayuda a su pueblo, lo libra, pero deben dejar el pecado. Aquí dice claramente, fui recto para con él y me guardo de mi maldad. Así dice David de sí mismo, ¿verdad? Y Dios lo ayuda. O sea, Dios no ayuda no porque sí, pero no tiene que ser creyente. Segundo, debe congregarse regularmente y uno debe ser recto para con él. No es suficiente congregarse, uno debe ser recto para con él. Bueno, entonces es un salmo muy largo, tiene 50 versos. Vamos a dejarlo hasta aquí y seguiremos en otra ocasión. Hasta aquí, bueno, quedamos en el verso 24, lo terminé el 24. En el próximo empezamos con el 25. Será todo por hoy. Dios te bendiga.